Hola a todos, sean muy bienvenidos de vuelta a este canal. Espero estén muy bien. Ha pasado mucho tiempo desde que publico algo en este canal. Eso se debe a que el semestre ha sido bastante pesado para mí y no me ha dado el tiempo para sentarme y grabar como corresponde. Durante ese tiempo, eso sí, he aprovechado el poco tiempo que tenía libre para escribir este ensayo, por lo que es el resultado de hartas horas, de harto tiempo. Por lo mismo, he tenido harto tiempo de revisarlo y de profundizar más los temas. Parte de la razón por la cual este debe ser el ensayo más largo que voy a hacer. Yo creo que van a salir como casi 40, 50 minutos de esto. Por lo demás, debo decir que estoy un poco resfriado, así que voy a tener la voz un poco más ronca que de lo habitual. Y bueno, esta ya debe ser como la sexta vez que intento grabar esto, así que espero que esta vez sí salga todo bien. Vale, el tema que quiero traer a la mesa el día de hoy es el rol del lenguaje en la psicología. A grandes rasgos, la relación que suele darse entre ambos es en un intento de modelar y explicar cómo es que nos comunicamos y qué efectos tiene para nuestra subjetividad. De modo que son varias preguntas las que intentan responderse en esta relación. ¿Cómo se constituyen los sujetos? ¿Cómo es que podemos entendernos? ¿Y cómo se origina nuestra capacidad de usar el lenguaje? Entre muchas otras. Al respecto, múltiples paradigmas de la psicología han intentado dar respuestas a estas preguntas y la piedra angular de este video es compararlos para buscar un campo común entre estos puntos de vista, partiendo desde la teoría cognitiva para luego hablar sobre la sistémica y finalmente de la teoría lacaniana en el psicoanálisis. La primera parte de este video va a ser la más cargada conceptualmente, en ella me voy a encargar de explicar la relación que tiene cada paradigma con el lenguaje, y ya la segunda parte corresponde a una serie de reflexiones en torno a los puntos de diferencia y de convergencia entre las distintas teorías. Eso sí, no voy a hablar del lenguaje en términos neurocognitivos, por lo que este video no aborda cómo es que se produce el lenguaje en el cerebro, sino que observaremos al lenguaje en un sentido mucho más general, acercándonos más a la filosofía que a otra cosa. Bueno, ¿cómo es que surge este tema? La verdad es que desconozco si es que esto es una experiencia común dentro de la carrera, pero por lo menos yo he notado que había un tránsito en el cual al inicio nos presentan el carácter dividido de la psicología, explicándonos los diversos paradigmas que hay, muy en el sentido de separarlos y de verlos como completamente ajenos. Mientras va avanzando la carrera y nos acercamos hacia perspectivas mucho más contemporáneas, vemos ciertas historias similares, vemos influencias que no se limitan a un solo paradigma y temáticas comunes a las que se les da acento. Una de ellas, como pueden imaginarse, es precisamente el lenguaje. Entonces, es ahí donde surge mi curiosidad inicial por este tema, cómo es que el lenguaje logra atravesar todos estos campos distintos, cosa que podría representar algo más bien básico, casi soslayable, pero al observarlo de cerca nos damos cuenta que igual nos entrega información importante sobre lo que hacemos. Tanto es así que incluso desde los inicios de la disciplina se ha discutido acerca del papel que podría cumplir el lenguaje dentro de nuestros planteamientos. Según el psicólogo George Miller, desde esta etapa primeriza se han trazado dos miradas respecto del lenguaje: aquello que otorga una importancia relativa y pretende integrar al lenguaje en el estudio psicológico, y por otro lado, aquella que desestima el lenguaje y no lo posiciona como una variable central. Sin embargo, como dice Miller, la actitud de la mayoría de los padres fundadores de la psicología era más bien de abandono, pues preferían ignorar al lenguaje como temática, priorizando a otros procesos mentales en su lugar. Todo esto cambia alrededor de los años 60 al introducirse la psicología cognitiva. Algunos acercamientos a esta parte de la historia pretenden explicarla como un giro paradigmático, en la cual el conductismo se habría agotado como teoría y el cognitivismo habría servido para reemplazarlo como una alternativa. Sin embargo, lo que habría sucedido realmente es que dentro de las ciencias psicológicas se dio paso a una liberalización de las actitudes respecto a planteamientos que postulaban estados internos no observables, que en el fondo se refiere a que se empezó a aceptar teorías que aseveraban que la mente humana podía llegar a ser un objeto de estudio científico. Siguiendo al filósofo Jerry Fodor, una teoría podría considerarse cognitiva cuando postula estados representacionales que son semánticamente evaluables, que en lo que respecta a la psicología sería aseverar que en efecto existe una mente y que es una sustancia interna y particular a cada uno de nosotros, que funciona para procesar información y pensar, siendo este trabajo observable científicamente gracias al diseño de modelos cognitivos como mapas de la mente que desglosan sistemas cerebrales. Para entender bien el lugar de la mente en la psicología cognitiva hay que tener en cuenta la gran influencia del avance tecnológico de aquella época, pues las primeras computadoras desarrolladas por Alan Turing se hicieron con el propósito de que una máquina pudiera asemejarse al pensamiento humano, de modo que, bajo el enfoque cognitivo, esta relación se invierte. Ahora es la mente la que es homologable a una computadora, en tanto opera y procesa información de manera parecida. De modo adyacente a esta comprensión está esta idea muy popularizada por los psicólogos cognitivo-conductuales de que el lenguaje sería el reflejo del pensamiento, de modo que sería el resultado de un proceso mental estructurado y protocolar que deriva de la hipótesis del lenguaje del pensamiento. Esta es una postura filosófica que propone que los procesos de pensamiento ocupan un lenguaje interno, es decir, en términos más técnicos, que la mente opera siguiendo un sistema de símbolos que posee sintaxis y semántica. Con sintaxis se refiere a las reglas lingüísticas y cómo se estructuran las oraciones, mientras que con semántica
semántica se refiere al sentido de las proposiciones lingüísticas, es decir, el significado de las mismas. Es por esta descripción tan elaborada que a veces en la literatura se habla del lenguaje del pensamiento como mentalés, para denostar que se trataría de una lengua particular como el inglés o el español. Entonces, con el lenguaje de la mente se ordena causalmente una serie de representaciones mentales acorde a la sintaxis, y esas representaciones se relacionan con un sentido que las guía, de ahí la semántica. En sintonía con estas ideas, el psicólogo Jean Piaget también hablaría de que las representaciones existen previo a un orden sintáctico y por lo tanto previo a que se produzca el lenguaje como tal. En su teoría del desarrollo cognitivo, Piaget postula que alrededor del año y medio, los 2 años, aparece en los niños la función semiótica, donde ya son capaces de generar representaciones mentales. Esto surge en el momento en el que los niños ya poseen la capacidad de asimilar los signos lingüísticos, vale decir, de asociar el significado con el significante. Esto es un claro guiño a la lingüística estructural de Ferdinand de Saussure, que va a aparecer mucho cuando hable de Lacan, así que es mejor que lo explique ahora. Un significante es la imagen acústica de algún objeto o concepto particular, mientras que el significado sería precisamente ese objeto o concepto. El significante y el significado, al unirse, crean el signo lingüístico, que se entiende como la unidad básica de la comunicación. Pero esta asociación es aleatoria, no hay nada en el significante o el significado que haga que formen una vinculación a priori con el otro, sino que su unión no es más que un producto cultural. Volviendo a Piaget, la función semiótica aparece cuando los niños ya son capaces de asociar ambos elementos. Ellos expresan múltiples conductas típicas de los niños pequeños, como la imitación, el juego, el dibujo y finalmente el lenguaje. Ello permite la evocación representativa de objetos y de acontecimientos no percibidos actualmente. En virtud de esto, la adquisición del lenguaje permite al pensamiento liberarse de lo inmediato, pudiendo referirse a extensiones espaciotemporales muchísimo más amplias. Representaciones y lenguaje entonces están estrechamente vinculadas desde la psicología cognitiva. El lenguaje serviría para realizar un interjuego de representaciones, haciendo conjugaciones o variaciones de estas, y a la hora de comunicarse sería un producto de ese procesamiento interno. Una idea que permite comprender cómo funcionan las representaciones es esta noción de que vendrían a ser una imagen de la realidad, más no una extensión de la realidad misma. La representación es la idea que nos hacemos de que algo existe, que es externo a nosotros, pero que no es puramente fiel a la realidad. No puede ser un calco o un reflejo. A propósito de esto, la frase de Alfred Korzybski, el mapa no es el territorio, resulta ser muy adecuada, pues se refiere a esto mismo, que la representación de algo, el mapa, no es un reflejo objetivo de la realidad. La conexión entre cognitivismo y lingüística se materializa en la psicolingüística, que sería una ciencia intermedia entre ambas corrientes que pretende estudiar cómo se produce y adquiere el lenguaje. A propósito de esto, resultan insoslayables las teorías elaboradas por el mismísimo Noam Chomsky. Él postula que la adquisición y formulación del lenguaje es una característica innata y exclusiva de todos los seres humanos, cosa que explica a través de conceptos como el dispositivo de adquisición del lenguaje o la gramática universal. Tal es su conexión con la psicología que estas ideas lo llevaron a un conflicto con el padre del conductismo radical, Burroughs Frederick Skinner, a criticar su obra La conducta verbal, cosa que ayuda a impulsar la revolución cognitiva dentro de las ciencias psicológicas. Ahora bien, esta perspectiva sobre el lenguaje obedece a una tradición dentro de la psicología mucho más cercana a la ciencia, que no es más que una posición más dentro de la disciplina. Así lo plantea la psicóloga chilena Ana María Slachewski cuando reformula la idea de las dos culturas de la psicología para aplicarla al rol que cumple el lenguaje en nuestra disciplina. Lo que plantea es que el interés de la psicología por el lenguaje tendría dos tradiciones, una más bien cientificista y una fenomenológico-hermenéutica, que se diferencia fundamentalmente por los autores que influyen en su comprensión del lenguaje, pues mientras la cientificista atiende a filósofos como Wittgenstein, Quine o Searle, la fenomenológica dirige su atención a Heidegger, Ortega Gasset y Humberto Maturana. Slachewski deja esta distinción particularmente clara en su texto cuando explica que la cultura fenomenológica no comprende al lenguaje como algo interno de las personas, es decir, que reside en la mente, sino que es algo que existe entre medio de las personas, vale decir, dentro de un vínculo interpersonal y en contextos de comunicación humana. De este modo, el significado de lo que se manifiesta depende de las circunstancias en las que se produce, por lo que al analizar las interacciones y diálogos de las personas debe observarse necesariamente el contexto de esa situación. Y eso a grandes rasgos es lo que introduce este paradigma, a la atención al contexto. De esta forma podemos decir que la psicología cognitiva representa este enfoque cientificista del lenguaje, mientras que el enfoque fenomenológico enmarca otros paradigmas de la disciplina, entre ellos la teoría sistémica que voy a tratar a continuación. Pues gracias a la colaboración entre Gregory Bateson y el Mental Research Institute, por allá por los años 50, que pudieron cimentarse las bases conceptuales de la teoría de la comunicación humana, desarrollada por Paul Václavic, Don D. Jackson y Janet Beaven. Guiándonos por esta teoría, la comunicación obedece a una serie de axiomas que regulan las interacciones que tenemos entre nosotros. Si entendemos que la comunicación se trata de la transmisión de información, entonces podemos ir mucho más allá del diálogo hablado, entendiendo que lo no verbal, por ejemplo, también implica un acto comunicativo, pues también puede interpretarse un mensaje de ahí. Por lo tanto, es imposible no comunicar. Todo gesto, palabra o conducta
acarrea un mensaje para la otra persona, mensaje que dice cosas más allá del contenido explícito, pues también informa sobre el tipo de relación que tienen los comunicantes, si es que corresponde a una simetría u horizontalidad, por ejemplo. Entonces, desde esta teoría se entiende la comunicación como una sucesión de mensajes, como un diálogo en una obra donde se van concatenando sus respuestas. Puede haber discrepancias respecto al orden de esta secuenciación, como en el ejemplo que pone Václavic, donde en una discusión de pareja el hombre le dice, me retraigo porque me regañas, y la mujer le responde, te regaño porque te retraes. De esta forma, la perspectiva sistémica permite expandir nuestra comprensión del lenguaje, en tanto no solo es conformado por palabras, sino que también por los silencios, los gestos, y que más allá de la comunicación literal de información, también tributa al contexto en el que se realiza. Ahora, más allá de reglamentar las pautas de comunicación, existen perspectivas vinculadas a lo sistémico que se centran en el rol que cumple el lenguaje en la construcción de la identidad personal. Fundamentado en estas nociones, se sostiene la terapia narrativa, que uno de sus enfoques consiste en identificar los relatos dominantes que tienen las personas y que edifican sus experiencias. Por lo tanto, al reconocer lo fundamental que ese relato para estructurar la vida de las personas, es posible traspasar esa relevancia al lenguaje. Así lo expresan en su texto, Medios narrativos para fines terapéuticos, los trabajadores sociales Michael White y David Epstein, cuando dice lo siguiente. Como esta narración de la experiencia depende del lenguaje, al aceptar esta premisa estamos también proponiendo la idea de que asignamos significado a nuestra experiencia, constituimos nuestras vidas y relaciones a través del lenguaje. Al usar el lenguaje no estamos comprometiéndonos en una actividad neutral. Existe una reserva de discursos culturalmente asequibles que se consideran apropiados y relevantes para la expresión o representación de determinado aspecto de la experiencia. Así, nuestra comprensión de nuestra experiencia vivida, incluida la que conocemos como autocomprensión, está mediatizada por el lenguaje. Entonces, el objetivo de esta terapia es cooperar con las personas para que encuentren una narrativa más feliz y que les dé mayor libertad, con la que no se sientan tan constreñidos o limitados. Por ejemplo, relatos que llevarían a las personas a decir que soy un fracaso, soy un loco, soy irreparable, etc. Por supuesto, no habría una forma incorrecta de narrar la vida de las personas, pero sí existirían relatos que provocan malestar o sufrimiento, que serían los motivantes para acudir a terapia. Como nos dice Slachevsky, el cómo se narra la vida depende de las creencias, de la propia ontopistemología y de la fe social en que el paciente y el terapeuta están insertos, cosa que por un lado devela lo necesario que es para los terapeutas revisar sus propias creencias y por otro permite acercarnos a las relaciones de poder que sostienen a las narrativas. Esto me lleva a hablar sobre la tremenda influencia que tuvo Michel Foucault sobre los planteamientos de White y Epstein, en particular la noción de discurso en la teoría Foucaultiana. Al contar con una narrativa, las personas están aceptando en su relato una serie de verdades respecto a sí mismas que no serían hechos objetivos, sino que sencillamente serían cosas a las cuales se les ha asignado el carácter de ser verdaderas y por lo tanto poseen poder. De esta manera, es correcto hablar que sostenemos narrativas o discursos dominantes sobre nuestras propias vidas que se ven fuertemente influidas por la cultura, nuestro contexto y la ideología dominante. Por tanto, cuando en terapia se construyen narrativas alternativas, lo que se produce en principio es un cuestionamiento de las guías hegemónicas que nos gobiernan. Esto se produce a través de las técnicas como la conversación externalizante, que consiste en separar el problema de las personas en un intento de construir lo asumido como verdadero. Según Michael White, el malestar muchas veces es provocado por lo totalizante que es el relato dominante. De nuevo, el decirse tonto, soy un fracaso, ignora la excepción en virtud de una totalidad. Al construir un relato alternativo, se rescata esa excepción y se le da sentido a aquellas instancias que contradicen al relato dominante. Para White y Epstein, esto implica el carácter político de la terapia narrativa, de modo que la terapia ofrecería el espacio para desarrollar una especie de revolución microscópica al crear otro relato por el cual guiarnos en virtud de lo que Foucault llamaba la insurrección de los conocimientos subyugados, todo aquello que podría contradecir las premisas dominantes. Aquí se vislumbra la influencia que han tenido las teorías construccionistas sobre el lenguaje, donde la realidad no sería más que lo formulado por el lenguaje, que en clave narrativa se extendería a que la misma identidad se sostiene por los discursos del medio y el contexto de los individuos. Entonces, habiendo ya revisado estos dos puntos de vista sobre el lenguaje, resulta indispensable hablar sobre el psicoanalista francés Jacques Lacan. Lacan es un autor famoso por ser sumamente complejo. Parte debido a que para entender su teoría hay que estar familiarizado con los planteamientos de otros autores, como son Freud o Ferdinand de Saussure. Algo que nos va a ayudar a desenredar este punto son las frases célebres de Lacan, que se presentan como síntesis de sus teorías y tanto en los escritos como en sus seminarios aparecen como cúlmines. Es decir, primero explica su planteamiento y luego la sintetiza en una frase a modo de esclarecer su tesis. La primera de estas frases célebres, y quizás su tesis máxima, es: el inconsciente está estructurado como el lenguaje. ¿Qué quiere decir esto? En primer lugar, para Lacan el inconsciente ya estaría lejos de ser una sustancia oculta y embrujada por el misterio y pasa a ser algo accesible a través del discurso del sujeto, o sea, del lenguaje del paciente en el análisis de sus propios significantes. La teoría lacaniana se vuelve muy radical respecto al resto del psicoanálisis cuando posiciona al inconsciente no como una estructura estrictamente interna, sino que sería algo más bien transindividual, al aparecer en el sueño, los actos fallidos, los síntomas, los lapsus, etc. A propósito, Lacan realiza una modificación de la teoría saussuriana, estableciendo la supremacía del significante. Si para Saussure un significante remite a un significado, para Lacan un significante remite siempre a otro significante.
y consecuentemente el significado nunca es fijo, siendo constantemente desplazado en el discurso. Esto mismo sucedería en algunas figuras retóricas como las metáforas y las metonimias. Un significante reemplaza y sustituye a otro que padece del sentido original de lo que se quiere decir. De este modo, los procesos inconscientes se podría decir que se fundamentan en figuras retóricas. Así, lo que en Freud se llama condensación, en retórica se llama metáfora, y lo que se entiende por desplazamiento, en retórica se llama metonimia. La unión entre significantes establece una red que el autor denominó la cadena de significantes, como una seguidilla de palabras o enunciaciones en las que su sentido particular pareciera perderse, pero que en la revisión clínica se vuelve fundamental que el paciente vaya desanudando esta cadena a lo largo de la terapia. La idea de la cadena significante es similar a la letra de la canción Harness Your Hopes de Pavement, en la que Stephen Malkmus va rimando una serie de estrofas sin mucha relación entre sí, pero que comparten un sentido difuso. Otra frase célebre de Lacan dice que el inconsciente es el discurso del otro, o para que se entienda bien, del gran otro. Este gran otro se entiende como una autoridad que representa e instaura el orden simbólico, el lenguaje, que es anterior al sujeto. Y esta precisión es relevante, pues nos aclara que el lenguaje existe previo a la propia existencia del sujeto. Ya hay un orden simbólico que le antecede. Antes de nacer, que tenemos un nombre, tenemos un número de la cédula de identidad, etc. En cierta forma, lo que Freud llama cultura es lo que Lacan llama el gran otro, en tanto determina al sujeto, su propia subjetividad y también su deseo. Como sintetiza Hölder en su texto introductorio a la obra de Lacan, el inconsciente hace subsistir al discurso del gran otro dentro del discurso del sujeto. Por supuesto, no sería psicoanálisis si no habláramos de Edipo. Lacan dividió el complejo Edipo en 3 movimientos, como si de una obra de teatro o de una ópera se tratase. Al inicio, en este primer movimiento existiría una relación de mutuo deseo entre el infante y la madre, un deseo por el reconocimiento, por el deseo del otro. Luego, en un segundo movimiento, interviene el padre, que viene a privar y prohibir y frustrar el acceso del infante a su objeto de deseo, simbolizando la ley que prohíbe el incesto, en lo que se conceptualiza como la metáfora del nombre del padre. Esto, más el tercer movimiento que sirve de resolución, introduce al sujeto en el orden significante, en el dominio del gran otro. Es decir, el deseo de la madre, que era total para el sujeto, es reemplazado por una ley, una estructura que organiza sus relaciones, sus roles y sus actos. El resultado es una castración simbólica, pues al vivenciar la pérdida del deseo materno se dice que introduce la falta estructural que hace emerger al deseo. ¿Qué ocurre con el sujeto? Pues sucede algo paradójico. En tanto, a propósito del orden significante, el sujeto puede aparecer y a su vez exhibe su carencia, pues en esta cadena significante se desvanece el sujeto. Para Lacan, el sujeto está estructuralmente dividido. Esto es que, al surgir gracias a lo simbólico, se padecen todas las limitaciones que el lenguaje supone, en tanto nunca se podrá representar de forma fidedigna y absoluta lo que realmente se quiere decir, pues los movimientos del inconsciente hacen que el enunciar algo no necesariamente sea comunicándolo directamente. Por otro lado, para referirse a sí mismo, está condenado a tratarse como objeto, como un yo en el discurso, y ello implica perder necesariamente parte de sí mismo. Para Lacan, entonces, uno nunca está completo, sino que padece una falta que por un lado hace surgir el deseo y también establece las condiciones para que el yo pueda aparecer. Es a propósito de esto que Lacan cita el poema de T.S. Eliot de Hollow Man en el discurso de Roma, para ilustrar que la condición de existencia del ser humano es ser estos hombres vacíos que son rellenados por el lenguaje. Y si entendemos que el orden simbólico antecede al sujeto, difícilmente seríamos nosotros quienes hablamos y utilizamos el lenguaje realmente, pues Lacan viene a complejizar esta relación al decir que no usamos el lenguaje, sino que es el lenguaje el que habla a través de nosotros. Somos entonces un efecto del lenguaje y por lo tanto alienados en el discurso. Derrida decía con cierta similitud que no hay nada fuera del texto, es decir, que no hay nada fuera de la mediación del lenguaje. En clave lacaniana, no accederíamos a la verdad de las cosas, sino a meras interpretaciones arbitradas por el gran otro o el orden significante. Sin embargo, a diferencia de Derrida, Lacan sí reconoce que hay un espacio que sería ajeno al lenguaje, en lo que denomina como lo real. Lo real es todo lo que no puede ser representado por el lenguaje, lo que se le escapa y en consecuencia a lo que no tenemos acceso. De modo que lo simbólico mediatiza la relación del sujeto con lo real. Para sintetizar esta sección, me apoyaré en una cita de Hölder en la que nos dice: al acceder al lenguaje, el ser hablante que se constituye como sujeto dividido aliena una parte de su ser en el lugar del inconsciente inaugurado precisamente por esa división. El deseo del sujeto no tiene más salida que la de hacerse palabra dirigida al otro. La aparición del sujeto culmina entonces para sí mismo con una relación irreversible entre el deseo, el lenguaje y el inconsciente, cuya estructura de allí en más se organiza en torno al orden significante. Me parece que estas ideas son muy similares a ciertas discusiones que se han dado en redes sociales sobre la inadecuación del lenguaje. De hecho, me parece curioso que no se suele mencionar a Lacan en estas discusiones. Algo que sí suele aparecer bastante es una frase de Franz Kafka que dice lo siguiente: siempre procuro comunicar algo incomunicable, explicar algo inexplicable, relatar algo que tengo en los huesos y que solo puede ser evidenciado en esos huesos. Quizá en el fondo no sea otra cosa que ese miedo del cual tanto hemos hablado, pero un miedo extendido a todo, miedo tanto a lo más grande como a lo más pequeño, miedo paralizante a pronunciar una palabra. Lo que describe Kafka da a entender que al comunicarse no se puede decirlo todo. Siempre existiría una carencia en el discurso, pues nuestro lenguaje siempre sería limitado. No poseemos las palabras necesarias para describir la totalidad de las cosas. Siempre queda algo afuera, aquello que constituye lo real.
A lo largo de este recorrido hemos visto cómo el lenguaje adopta roles y posiciones distintas en diferentes paradigmas de la psicología. Partimos desde el lenguaje como un substrato del pensamiento según la cognitiva, como algo que media la interacción con el entorno de la sistémica, y como una piedra angular que configura la subjetividad, como acabamos de ver con Lacan. Si pudiéramos hacer un mapeo general, estaríamos tratando al lenguaje como representación, como interacción y como estructura respectivamente. Llama la atención el lugar que podría ocupar la orientación narrativa, pues al parecer permite articular nociones de comunicación e influencia del ambiente con el rol del lenguaje en la constitución de la persona. En este sentido, habría una semejanza entre Lacan y la terapia narrativa, aunque esto se ve más que nada en su función, pues el modo en el que se explican las influencias del lenguaje sobre los sujetos no podrían ser más distintas comparando ambas teorías. También llama la atención la particularidad que mantiene la terapia narrativa respecto a la teoría sistémica, pues en la explicación que di de ambas es evidente que se refieren a cosas distintas. Y para ser sincero, me esperaba que hubiera muchísimas más similitudes entre lo sistémico y lo narrativo, pero más allá de reconocer que la influencia de los otros y que los procesos de cambio de narrativa poseen testigos, no habría mayores vínculos. Es costumbre presentar a la terapia narrativa como derivado de la teoría sistema en psicología. Sin embargo, este tipo de observaciones evidencian cierta distancia que existe entre ambas. Mientras escribía este ensayo, vi en Instagram un post de Pranas donde se refieren a esta diferencia. Pranas es una agrupación que ha sido responsable de importar la práctica narrativa a Chile y a Latinoamérica, y en el post se aclara que la narrativa no era parte de la psicología sistémica, pues en su formulación habría surgido de un territorio mucho más crítico y lejano a lo tradicionalmente clínico donde opera la sistémica, a propósito de la influencia del pensamiento postestructuralista que tiene la terapia narrativa. En base a lo que explican, la unión que suele hacerse entre sistémica y narrativa se debe a una traducción desafortunada de los textos de Michael White, que al presentarse en español fueron enmarcados junto a las otras perspectivas sistémicas. Si les interesa esto, voy a dejar el artículo de Substack de Pranas en la descripción donde se explayan en esta explicación. Volviendo al tema. Pese a esta territorialidad especial, de todas las prácticas que hemos visto, la narrativa es la que permite integrar mayores conceptos de las otras, o por lo menos va a aludir a ellos. Sin embargo, pareciera que en esta cartografía que estamos diseñando, los vínculos entre Lacan y sistémica serían mucho más fuertes que con lo cognitivo, que tendría relaciones un poco más difusas con las otras teorías. El lenguaje de la mente parece ser una teoría muy ajena a las demás, cosa que podríamos atribuir a lo mencionado acerca de las culturas científica y hermenéutica en psicología. Aún así, no creo que haya que tomar estas perspectivas sobre el lenguaje en un tono partidista, es decir, el lenguaje como representación no implica necesariamente un rechazo del lenguaje como elemento constitutivo del sujeto, pues ambas nociones funcionan en ámbitos distintos, el primero como organización mental de la realidad y el segundo como un proceso identitario. Sin embargo, aquí corro el riesgo de caer en un exceso, de intentar homologar estas teorías prestando atención solo a los aspectos donde se asemejan o donde parecieran solaparse, ignorando aquello que distancian unas de otras. De hecho, desde que inicié este ensayo pensé que el campo común que podía establecerse iba a tener una potencia mayor, o sea, si el lenguaje puede atravesar paradigmas de la psicología, tal vez no eran tan distintos y lo investigado para este video podía permitir acercarnos a una especie de ciencia unificada en el sentido de Bertalanffy. Es decir, si ya comparten el acento sobre el lenguaje, está la tentativa de que entre estos paradigmas hayan otros temas comunes sobre los cuales fundar una psicología unificada. Pero insisto que esto es un exceso, pues se estaría ignorando los elementos de las teorías que las hacen excluyentes. En este sentido, el aceptar la noción del lenguaje de un paradigma implica perder algo de otro, aunque a veces se asemejen y puedan establecer otras conexiones. De este modo, si aceptamos la cognitiva, el lenguaje describe a la mente, si se toma la sistémica, el significado no está en la mente, y si aceptamos a Lacan, el sujeto no controla su lenguaje. Por ejemplo, si el lenguaje describe una realidad interna, como lo propone el cognitivismo, esa realidad interna pasaría a segundo plano en lo sistémico, donde será reemplazado por lo interaccional. Del mismo modo, el carácter instrumental del lenguaje a lo sistémico no se traduce muy bien en Lacan, debido a esta idea de que el lenguaje nos habla o nos usa, y no al revés. Teniendo estas salvedades, ya es posible identificar terrenos comunes entre las teorías. La idea del cognitivismo, que considera el lenguaje como mediador de las representaciones mentales que se hacen de la realidad, resulta una idea bastante básica para la psicología. Y por lo tanto, lo que uno encuentra en el resto de los paradigmas es algo muy similar, como la elaboración metafórico-metonímica en el inconsciente de Lacan o la elaboración de nuevas narrativas. En este sentido, el enfoque cognitivo encarna un primer terreno común que es posible identificar. Es decir, en la psicología se comparte la idea de que el lenguaje está asociado a la mente y como tal incide tanto en el procedimiento como en el producto de las elaboraciones mentales. Y esto causa efectos en el sujeto, en cómo comprende su realidad, cómo se narra a sí mismo, cómo se vincula consigo mismo y con los demás. Es como lo que se menciona en el cómic Absolute del detective marciano, lo que sucede en tu cabeza también sucede, que de hecho a lo largo del cómic aparecen ilustraciones que muestran cómo se desprenden los pensamientos de los personajes y eso lo muestran como un mundo que se erige sobre sus cabezas. Tal vez esto quede más claro si es que recordamos la relación mapa-territorio. Si bien el lenguaje es el medio que tenemos para representar las cosas, a su vez, a nivel psicológico, va condicionando nuestra relación con dichas cosas. Es decir, lo elaborado por el lenguaje tiene el poder de alterar y determinar la realidad psíquica, el mapa que hacemos en base al territorio. Se hace tentador concluir este punto diciendo que el lenguaje crea realidades,
Pero aquí tendría una precaución, pues malinterpretar esta idea nos puede llevar a un solipsismo que considero nocivo. Podemos reconocer el poder del lenguaje, pero también debemos reconocer el contexto colectivo de comunicación en el que sucede todo esto. No es la mente aislada que construye una realidad interna, sino que siempre está en contacto con una realidad que le es ajena. Ahora bien, aquí aparece la cuestión de qué sería primero, ¿el lenguaje constituye la representación o la representación constituye el lenguaje? Que en el fondo es lo mismo que cuestionar si el lenguaje o la mente son primero. A propósito de esto, uno podría identificar otra distinción entre las teorías respecto al concepto de mente, pues si bien en la cognitiva se plantea como un elemento puramente interno y racional, dentro de la teoría sistémica de la mano de gente como Gregory Bateson, se ha planteado la inmanencia de la mente, ubicándola entre medio de la conexión del organismo y su contexto. La mente estaría a la merced de un sistema compuesto por el sujeto y su ambiente. Así se ejemplifica por Bateson cuando habla del sistema que se forma al cortar un árbol con un hacha. Cada corte que se le hace al árbol implica un proceso correctivo, propiamente mental, que solo existiría dentro del sistema de diferencia brazo, árbol, hacha. Así, Bateson escinde de teorías que postulan que la mente hace surgir el lenguaje, como la teoría cognitiva, de modo que se puede ir más lejos aún, entendiendo la mente como una condición del lenguaje. Yo no puedo dar fe de que efectivamente el cerebro se organiza en torno al lenguaje, o por lo menos un lenguaje accesible. Sin embargo, pese a esa inaccesibilidad directa, como toda conducta es comunicación, siempre se estaría expresando nuestra construcción interna. De esta forma, aseverar que prima el lenguaje o la mente no sería equivocado en una elección de exclusividad, sino que sería observar dos movimientos distintos y describir lo que sucede en cada uno de ellos, que en términos generales podríamos ascribir a la comunicación y a la comprensión. Respecto a la cognitiva, debo reconocer un límite, pues me he referido casi exclusivamente a la psicología cognitiva clásica de los años 60 y 70. Sucede que las perspectivas más contemporáneas del enfoque cognitivo, que fundamentan las terapias contextuales o de tercera generación, presentan ideas diferentes de la mente que consideran la conexión del sujeto con su entorno, elaborando una comprensión del lenguaje distinta a los planteamientos de Piaget o de Fodor, pero un tanto similares a lo que hace la sistémica. Por lo mismo, no elaboré sobre estas teorías, pues podrían haberse confundido con la visión sistémica de la psicología, pero si algo podemos concluir de esto, es que esta distinción entre tradiciones que nos menciona Slachevsky no se refiere estrictamente a paradigmas definidos, sino que pueden incluso atravesar paradigmas o distintas etapas de los mismos. De modo que esta visión más bien computacional calza con una tradición individual del lenguaje, mientras que la visión en activa o de tercera generación coquetea más con una visión interaccional. A propósito, hay un extracto de una conferencia que dio Francisco Varela por allá por los años 90, donde en un momento le preguntan a qué teoría psicológica o qué psicoterapia se adecua mejor a su concepto de mente. Yo esperaba que mencionara alguna terapia cognitivo-conductual, que es el enfoque donde tuvo mayor influencia, pero para mi sorpresa Varela menciona a Lacan y el desarrollo psicoanalítico post-lacaniano, argumentando que el énfasis que Lacan coloca sobre el lenguaje va en el mismo sentido de las teorías de Varela sobre la inexistencia del yo, la identidad como ilusión, etc. Entonces, más allá de la sistémica, incluso el psicoanálisis tiene ciertos elementos asimilables con estas perspectivas más contemporáneas de la psicología. Por otro lado, me da la impresión que cuando se suele hablar del lenguaje, se hace con el motivo de querer aterrizar el entendimiento de la psicología, queriendo desmitificar las prácticas de la disciplina. Y lo que se intentaría comunicar es que nuestros quehaceres no tienen nada especial ni de místico, solo serían producto de una conversación. Sobre la presencia o ausencia de misticismo, hay una escena de la película Waking Life, donde hay un personaje que habla sobre el origen del lenguaje y explica lo sorprendente que es que otra persona pueda comprender lo que estamos diciendo, llegando a sentir esa conexión que sería una experiencia de comunión casi espiritual, llegando a decir que el hecho de que otro pueda escucharte y entenderte se trataría de un milagro. Lo que quiero ilustrar es que si dejamos la discusión como algo superficial y aterrizado, estaríamos ignorando el verdadero valor que tiene el lenguaje sobre nuestras actividades. A propósito de esto, he estado leyendo el texto En un origen las palabras eran magia de Steve de Chasser, que puede esclarecer muchísimo estos temas. Steve de Chasser fue un psicoterapeuta sistémico que no suele ser muy leído en español, de hecho este libro fue bastante difícil de encontrar, así que aprovecho a hacerle promoción porque es bien interesante lo que tiene para decir. ¿Recuerdan lo que mencioné sobre el registro de lo real y la imposibilidad del lenguaje de representarlo todo? Pues lo que propone Chasser es que el reconocimiento de Lacan de esta limitación supone un literal vacío sobre el cual se edifica el lenguaje como intento de tapar ese agujero con falsas premisas de totalidad. En el libro esto se conceptualiza con el agujero / totalidad de Lacan, o en su lenguaje original el whole de Lacan, con la W así separada para levantar esos dos significados, carencia y totalidad simultánea. En consecuencia, el significado de las cosas no queda circunscrito a algo concreto, pues aparecen múltiples formas para referirse a lo mismo, y por lo tanto múltiples sentidos sobre cómo pueden entenderse. Cada comunicación sería un intento de tapar ese vacío, inevitablemente cayendo de nuevo en lo polisémico, la malinterpretación, los límites del lenguaje, etc. El whole de Lacan abre un escenario caótico sobre el cual utilizamos el lenguaje. Sin embargo, a pesar de esta imposibilidad de establecer un sentido concreto y único, el lenguaje aún así funciona. Podemos entendernos cuando nos hablamos. Y de aquí surge el aspecto milagroso del lenguaje que menciona Chasser, al igual que en Waking Life. Entonces, ¿dónde identificamos el significado de las cosas? Podemos estar de acuerdo que las palabras por sí solas, o más bien los enunciados, carecen de un solo sentido. Sin embargo, el texto propone el concepto del puente de Bakhtin,
que instaura que el significado se da en contextos de comunicación, es decir, el lenguaje solo puede existir y tener sentido en un contexto dialógico, pues tanto la comprensión o la malinterpretación ocurren dentro de un diálogo. Y para de Chasser es este sentido dialógico lo que se va tejiendo en contextos de aplicación de la psicología. Concretamente él habla de la terapia, cómo en este espacio de comunicación terapeuta-paciente se va asentando el lugar del significado, es decir, dónde ubica el psicólogo el sentido de las cosas. Para esto presenta tres ejemplos de terapia distintos, que son los de Nathan Ackerman, James Gustafson y John Wickland. Pues mientras Ackerman se posiciona como terapeuta en un rol de experto, en el que él sabe qué está sucediendo realmente y no el paciente, en Gustafson se da un sentido de colaboración entre terapeuta y paciente. Y ya con Wickland, el paciente carga con una construcción semántica que el psicólogo se lo va descubriendo. Considerando el Howl de Lacan, puede cuestionarse el rol de experto que puede adoptar el psicólogo en estas materias. Porque, ¿qué certeza tiene que sus conclusiones y sus hipótesis sean verosímiles a lo escrito por su paciente? ¿Con qué autoridad va a poder decir o saber qué es lo que realmente sucede? Al carecer de un sentido establecido, debe negociarse o co-construirse entre el terapeuta y su paciente. Es a raíz de este propósito que Steve de Chasser plantea una serie de técnicas en las cuales va comprendiendo la realidad que trae consigo la persona que está hablando. Una de ellas es lo que él llama la pregunta milagro, o la pregunta por el milagro, que es probablemente la más célebre del autor. En ella se le pide al paciente que piense en un evento hipotético donde su malestar desaparece, producto de un milagro que le ocurre, y se le pregunta qué es lo que experimenta distinto, cómo se irían en cuenta los otros de los cambios, etc. Aparte, también se mencionan a las preguntas reflexivas de Carl Tom, que cumplen el mismo propósito, de tener un atisbo de la situación que se presenta en terapia y cómo es posible encauzarla. La gracia es que, a partir de estas técnicas, se da pie a un interjuego semántico en el que se evita imponer una interpretación sobre el otro. Creo que sería interesante observar a los otros paradigmas y designar dónde ubican el significado del lenguaje. Si ya tenemos claro que en la sistémica el lenguaje solo tiene sentido en una comunicación y la terapia es un espacio de co-construcción de significados, esta noción se individualiza a la perspectiva cognitiva, donde el sentido será algo puramente interno, que en cualquier intervención psicológica sería necesario tener que indagar aquellas representaciones del paciente. Parecido al típico dibujo de una persona con un nudo en la cabeza y el psicólogo ordenándolo, que suele usarse como representación gráfica de una terapia. Es decir, no es un sentido que se construye, sino que se descubre a partir del lenguaje explícito del sujeto, y luego se ordena a propósito de ciertos parámetros de tipo, esto que me están comentando es una idea racional o no, por ejemplo. Lo que es notable es que por más que estas teorías entiendan el significado del lenguaje de forma diferente, el quehacer permanecería siendo el mismo, que es de generar las condiciones que posibilitan el cambio de esos significados, a fin de reestructurar el mundo interno de los sujetos, cambiando cómo se entienden las cosas o en clave cognitiva y los esquemas de representación del individuo. Curioso es el caso del psicoanálisis lacaniano, pues Lacan siempre intentó distanciarse de ese rol de experto que una clásica práctica psicoanalítica otorga al psicólogo, llegando a decir que el analista es supuesto saber y que es deber del paciente formular un entendimiento de sus propias perturbaciones. Por lo tanto, el sentido del significado no quedaría circunscrito ni en el terapeuta ni en el paciente y no habría una verdad oculta que desarticular. El significado sería un producto del discurso, un producto que opera de forma retroactiva e inestable. Digo que esto es curioso porque en el psicoanálisis el complejo de Edipo puede ser perfectamente criticable como un modelo que impone una interpretación. El analista ya sabría a priori que todas las variedades de problemas psicológicos que presentan los sujetos tienen su origen en algún movimiento del complejo de Edipo, como experiencia vital. Pero al parecer a Lacan, el complejo de Edipo viene a ser una operación más bien simbólica que literal, centrada en la aparición de la ley, la falta de la constitución del sujeto. Diría que el rol de experto no es algo particular de uno u otro paradigma, sino que es un riesgo que emerge en la práctica profesional con toda su variedad y en todas sus áreas. Por lo tanto, puede ocurrir más allá de la clínica, en lo educacional, organizacional o comunitario. Digo que es un riesgo en tanto ignora el puente de Bakhtin que menciona de Chasser. Es decir, para que algo sea compartido, primero debe haber una escucha mutua para llegar a conclusiones comunes. Lo fundamental sería entonces comprender la situación ajena a través de la comunicación entre las partes. Así llegamos a otro aspecto del lenguaje a tratar, que es el aspecto de la autoridad. La gran sensibilidad de Lacan nos lleva a reconocer la subordinación en la que nos encontramos respecto al lenguaje, de modo que estamos bajo su poder y en aparente desventaja. Me gustaría presentar una idea literaria, una idea elaborada por el escritor William Burroughs, en la que propone que el lenguaje es un virus del espacio exterior. Sé que suena extraño, pero aguante un poco. Al intentar explicar la idea de Burroughs, esto se suele hacer de forma bastante literal. Es decir, el lenguaje funcionaría como un patógeno que se contagia por vía aérea y reside, reproduce y se replica a los seres humanos. Cada comunicación es un contagio. Pero, ¿por qué el espacio exterior? ¿Qué quiere decir esto? En el fondo se refiere a que dicho contagio no es neutral, sino que viene a imponer una forma particular y de hacer y formular el lenguaje. Como hemos visto con Lacan y Michael White, constituyen un molde particular de sujeto. Burroughs arremete contra la función autoritativa de la sintaxis, al modo correcto de usar el lenguaje. Y esto se ve directamente en su literatura, sobre todo por el uso de narrativas no lineales y el método Q-top, que consiste en cortar y pegar partes de un escrito para crear una nueva narrativa, armando un collage que trasciende las normas típicas del lenguaje. Por otro lado, habría propuesto la eliminación de ciertas palabras
palabras que dictaminan estados estables y fijos, como por ejemplo el él o el es. El objetivo de esta restricción, paradójicamente, sería el levantar la limitación de aquellos estados posibles, eliminando lo estático y permitiendo lo múltiple. Entonces esta función de patógeno externo tendría a la base un entendimiento similar al de Jacques Lacan sobre el gran otro, en tanto describe cómo el lenguaje nos antecede y no somos dueños de nuestras palabras. De este modo se daría una inversión en el movimiento que explica Lacan. No sería el sujeto que accede al orden simbólico, sino que también el lenguaje lo infecta, ingresando en su organismo y provocando que el sujeto se vaya constituyendo. En este sentido, esa constitución en Burroughs sería efecto de ese contagio. Así, la idea de Burroughs va penetrando las teorías que ya he explicado, tal como un virus. En el caso de la terapia narrativa, se ve una conexión en torno a la idea de relatos, de modo que las narrativas dominantes serían resultado de una infección que puede llegar a afectar a las personas y se comporta como un patógeno. Entonces, hasta aquí podemos ver cómo este aspecto del poder en el lenguaje no solo afecta a la semántica, sino que también a la sintaxis, en la forma y en el fondo de nuestras comunicaciones. Ahora bien, la crítica de Burroughs también tiene efecto de lo semántico, en tanto uno podría hablar de la infección de semántica o de significados, similar a lo que hablé con la teoría de la comunicación y la narrativa. A propósito de esto, hay una cátedra que dio el escritor Alejandro Zambra en homenaje a Roberto Bolaño. El link, por supuesto, lo dejaré en la descripción, donde habla acerca de las diferencias entre leer y escribir textos. En la lectura, dice Zambra, aparecen las temáticas de las que trata el escrito, que se descubren como una interpretación en retrospectiva, es decir, sobre lo que ya está hecho, lo que se escribió en el pasado, y que ahora corre el riesgo de ser asociado por sentidos que le eran ajenos en un primer momento, de forma que se barre con el significado original que dictó la intención de escribirlo. En ese sentido, de interpretación, de transmisión de sentidos, es que traicionaríamos nuestros propios textos. Por otro lado, la escritura se nutre de una falta de tema. Para Zambra, uno podría escribir sin una idea clara de lo que está haciendo, pero con cierta certeza o fe de que eventualmente va a tener un sentido. Entonces al escribir uno podría hacerlo sin una meta clara, de modo casi automático, pero es el momento de volver a leerlo donde se le insertan temáticas e interpretaciones, que en base a Burroughs puede entenderse como una infección de interpretación. La situación que describe Zambra es muy similar a lo que sucede en la lectura centrada en el lector que explica Steve Deschazer en su libro. Para Deschazer había dos modos de lectura o análisis posibles en terapia. Por un lado, la lectura centrada en el texto y la lectura centrada en el lector. Con esta última se refiere a una práctica terapéutica donde las palabras del paciente cargarían con una sintomatología oculta que se debe descubrir e interpretar por el terapeuta, y así traducir lo que el paciente dice realmente, corriendo el riesgo de ser la autoridad semántica y de infectar significados, que es lo que ya hemos venido diciendo. Deschazer propone la lectura centrada en el texto como alternativa, permitiendo que el terapeuta se centre en lo dicho literalmente por su paciente, sin considerar una verdad o significación oculta, entendiendo que la realidad de la terapia es el propio lenguaje utilizado por el paciente, tomando sus propias interpretaciones y valoraciones de lo que cuenta. Ahora bien, todo esto perfectamente puede ser objetable. Una visión contraria nos la puede ofrecer el profesor Carlos Pérez Soto, pues hay un extracto de una clase que él hizo sobre Hegel donde critica algunos excesos que identifican autores que he mencionado como Lacan o los postestructuralistas, por ejemplo, y también de Maturana. En este extracto, el profesor Pérez Soto se concentra en la base filosófica que sostienen tantas perspectivas lingüísticas, argumentando que debajo de Lacan, de Maturana y de otros, hay perspectivas de Kant, de Schopenhauer y de Heidegger, con las que antagoniza de forma casi natural al posicionarse él desde una posición hegeliana respecto a estos temas. En ese sentido, dirá que el sujeto no se hace por el lenguaje, sino que por la experiencia, y el lenguaje sería solo una parte de dicha experiencia, pero por ningún motivo una parte especialmente relevante. Si quieren profundizar más en esto, voy a dejar el video también en la descripción. Debo concederle un punto a Carlos Pérez Soto y reconocer que aceptar algunas de estas concepciones que presenté implica también aceptar premisas filosóficas ulteriores, a veces ocultas. Algo interesante que surge del orden que tiene este video es que vamos progresando hacia teorías que descentran al sujeto del lenguaje, es decir, poco a poco deja de ser una función propia o interna y pasa a ser algo ajeno, del que no se tiene control pero que nos influye gravemente. Así, en la cognitiva, el sujeto todavía estaría en el centro al entender el lenguaje como un instrumento mental, pero ya la sistémica se aparta la mirada a la interacción y la influencia externa, pero ya Lacan se descentra de forma radical. En ese sentido, habría un giro copernicano en este video que, siendo sincero, no fue intencional para nada. Entonces, si desde tantas teorías en nuestra disciplina se han desarrollado ideas sobre el lenguaje, es natural que en nuestras prácticas tengamos mucho cuidado con este aspecto. Y no me refiero solo a la clínica, sino que también a todas las áreas de aplicación de la psicología. Pues en el fondo, si algo tienen en común, es el carácter dialógico de nuestro actuar. Siempre estamos en contacto con un otro, en comunicación con otro. De esta forma, todas las teorías sobre el lenguaje y la comunicación nos sirven como importantes herramientas para saber a dónde guiar nuestra atención. Quisiera terminar con una idea que plantea el psicólogo Marcelo Pachmann respecto al lenguaje, donde nos dice que hay que evitar convertirse en expertos de la autopsia del lenguaje, prefiriendo en cambio un lenguaje como sistema vivo. ¿A qué se refiere con autopsia?
Pues para explicarlo, ejemplifica con una situación muy común en psicología clínica que ocurre cuando están presentando el caso de algún paciente que dijo algo en concreto, que ello es reificado por los psicólogos al extirparlo su discurso y volverlo el elemento al cual le lanzan las interpretaciones y los diagnósticos, echando a la basura todo lo demás. Entonces habría que salir de la autopsia del lenguaje, hacernos cargo del relato y no de las palabras, no del extracto, preferir la significación realizada en conjunto y no la interpretación viral, permitir que se arme una conversación y no desenrollar todo el tiempo en palabras cargadas de patologías. Si han llegado hasta aquí les agradezco muchísimo, espero que hayan podido sacar algo sobre lo cual reflexionar con este video. Como mencionaba, existen muchas perspectivas respecto a este tema, por lo que me interesa saber qué es lo que opinan ustedes de esto, qué les pareció también el video. Si lo desean pueden comentarme y así puede armarse una discusión al respecto. Nuevamente, muchas gracias por ver y nos vemos pronto. Chao.